Bienvenidos al video de nuestro proyecto final de Laboratorio de Teoría Electromagnética 1. Nos corresponde el grupo número 8. Los integrantes del grupo son Marcos García y su servidor Roberto Ajín. Los materiales utilizados para la construcción del proyecto final son alambre magneto de distintos calibres, resistencia de distintos valores, capacitores de distintos valores, Arduino 1, LCD 1602, protoboard, relés de 12 voltios, terminal blocks, fotoresistencias, láser de 5 voltios, transformador, pulsadores, switch, placas de cobre. Adicional a esto también se utilizó masking tape, cinta de aislar, cables para la conexión y estaño para el ensamblaje del proyecto. Procedimiento. Como circuito 1 tenemos el cañón de Gauss, el cual está compuesto de una fuente de corriente alterna de 120 voltios que va a ir a un puente de diodos que en este caso es de 800 voltios a 6 amperios y se va a dirigir a un switch que es de 120 voltios y que soporta 15 amperios. En este caso tenemos capacitores electrolíticos de 470 microfaradios a 200 voltios y van a ir a un segundo switch que también es de 120 voltios y 15 amperios que van a ir a una bobina que será nuestro cañón. Y finalmente tenemos el circuito final que sería el cañón, que en este caso tiene una longitud de 7 centímetros, el diámetro del cañón es de 1.8 centímetros, la total de vueltas de la bobina es de 700 vueltas y el total y el diámetro del proyectil sería de 1.1 centímetros de diámetro. Para el siguiente circuito tenemos el circuito de timbre. En este caso tenemos contactos, que sería el primer contacto sería de 12 voltios la entrada, que iría hacia la bobina y directamente se iría hacia el contacto 1 que estaría aterrizado. Estaría conectado también al contacto 2 que se iría conectado al dispositivo de resonancia acústica y finalmente se conectaría al negativo de la fuente que sería de 12 voltios. Finalmente tenemos el circuito de timbre, en este caso tenemos la bobina que tiene un total de 356 vueltas, también con un diámetro de 1 centímetro y tenemos una lámina de metal que va a estar haciendo contacto continuamente cuando el circuito se mantenga cerrado. Como circuito 3 tenemos. Bien, el circuito que tenemos ahora es el circuito de las cestas de anotación. El funcionamiento de este circuito es simple. De este lado el circuito va a estar alimentado por una fuente de 12 voltios y aquí tenemos una fotoresistencia y este LED rojo que va a hacer simulación de un láser de 5 voltios. Entonces, este LDR va a estar funcionando como una fotocelda. Al momento de que el láser haga incidir luz sobre él, el relé va a estar polarizado. Esto quiere decir que el relé va a estar de esta forma. Al momento de que la bola de acero que es disparada por el cañón ingrese dentro de la cesta, va a tapar por un momento este láser que está haciendo incidir luz sobre el LDR, lo que va a hacer que el relé se switche momentáneamente y va a liberar un pulso de 12 voltios. Este pulso momentáneo de 12 voltios va a ir dirigido hacia tres resistencias que están conectadas en serie. Estas resistencias tienen un valor de 1 kiloohmio y 220, y la función de estas resistencias es dividir el voltaje para conseguir un divisor de voltaje y provocar que al tomar esta resistencia de 1 kiloohmio obtengamos un valor aproximado de 5 voltios. Esto se hace con la finalidad de tener este pulso de 5 voltios justo a la resistencia de carga para que este pulso vaya directo al Arduino, que va a ser el circuito contador, el cual va a detectar estos pulsos de 5 voltios. Se decidió utilizar este voltaje debido a que el Arduino tiene un voltaje nominal de 5 voltios para evitar dañar el microcontrolador. Aquí se tiene la cesta, entonces aquí está el láser, aquí estaría el LDR y al momento de que la bolita de acero caiga de aquí va a tapar por un pequeño momento el LDR y va a provocar el switcheo del relé.
Como último circuito tenemos el circuito contador de puntos. Este circuito está compuesto por un LCD de 1602 y por un Arduino Uno. Aquí tenemos los dos cables de alimentación para el LCD. Y aquí este potenciómetro que está conectado al pin número 3 BEE va a servir para regular la intensidad del brillo del LCD. Y aquí tenemos 4 conexiones, que este LCD está configurado para 4 bits y se decidió utilizar esto y no el IC2 debido a que la programación al utilizar el IC2 puede ser un poco más complicada. Por lo cual con esto conseguimos que aunque las conexiones son mayores, la programación se vuelve más sencilla. Bien, ahora voy a explicar el funcionamiento del circuito de cestas adaptado con el circuito de puntos, el contador de puntos. Entonces lo que tenemos aquí es los láseres irradiando luz sobre las fotorresistencias. Al momento de energizarlo van a irradiar la luz y van a provocar que los relés que tenemos acá estén polarizados. Bien, entonces como habíamos explicado en el diagrama de circuitos, aquí tenemos un divisor de voltaje de aquí estos cables DuPont que estamos sacando de acá y que están trasladándose hacia esta parte de este protoboard, que es el protoboard del Arduino. Esos pulsos van a llegar correspondientes de este protoboard y cada uno va a tener un valor de 3, 2 y 1 punto. Eso va a depender de la canasta. En cuestión para definir cuál va a tener cada valor de la canasta, lo que se va a realizar es que a más cantidad de lejanía va a valer más puntos la canasta. Entonces aquí ya tenemos el LCD, aquí ya está, vamos a reiniciarlo una vez más para que se pueda ver. Bienvenido, turnos.jugador 1. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar estos proyectiles, que son los que se van a utilizar para el cañón de Gauss, y vamos a realizar las pruebas. En este caso las cestas tienen este diseño para reducir la velocidad de los proyectiles. Entonces, por último, lo que tenemos aquí es el circuito ya con el transformador. Este es el transformador que se utilizó para la práctica número 4. Es un transformador reductor a 24 voltios. Se tienen los 24 voltios. Aquí se tiene un circuito para convertir el voltaje de AC a DC, con un puente de diodos, con un capacitor y un regulador de voltajes que nos va a permitir tener el voltaje de entrada y poder regularlo. En este caso solo se tiene un voltímetro que está alimentado por esta batería, únicamente con el fin de poder observar visualmente cuánto es el voltaje que tenemos. Y por último, como se había explicado anteriormente, dado que los timbres no se pudieron implementar dentro de este circuito debido a la alta corriente que demandan, se decidió implementar un buzzer en simulación. Entonces, al energizar el circuito, inicia acá. Vamos a reiniciar el juego. Aquí ya empezaría. Bienvenido. Turno jugador 1. De acuerdo. Entonces aquí, como se puede ver en el voltímetro, estamos sacando un voltaje aproximado de 12.2 voltios, que es lo necesario para alimentar todo. Y en este caso, como se puede ver, aquí tenemos un regulador de voltaje únicamente para los láseres. Estos para que no se dañen, debido a que los láseres tienen un voltaje nominal de 5 voltios y a mayor voltaje podríamos provocar un daño en los láseres y que se terminen arruinando. Entonces vamos a iniciar los proyectiles. Como se puede ver, aquí tenemos puntos turno jugador 1 y no se tiene ninguno, y vamos a lanzar en alguno. Se escucha el buzzer y como se puede ver, esta es la canasta de 2 puntos, lo que contaría ahí. Vamos a lanzar otro intento. 4 puntos, turno jugador 1. Vamos a utilizar la canasta hasta el fondo. Punto 7, turno jugador 1. Esa es la canasta de 3 puntos, por lo cual le suma ya. Volvemos a realizar un intento allá. 10 puntos. Y por último se va a hacer un intento en la canasta de aquí. 11 puntos. Ahora, esperamos unos segundos. Pasa el turno de jugador 2. Y vamos a utilizar este pulsador para probar. Este pulsador es el de 0 puntos en caso de que, digamos, tiremos una de las bolitas de los proyectiles y falle. Presionamos y no cuenta los puntos. Entonces, ahora vamos a utilizar aquí las siguientes pruebas. Vamos a hacer 2 pruebas más para mostrar el funcionamiento. Y de nuevo, cada vez que encestamos el buzzer suena en señal de que se está anotando un punto en las cestas.
Entonces acá de nuevo se puede ver 3 puntos y básicamente este es el funcionamiento de los tiros. Y al finalizar, bueno, vamos a realizar los últimos 3 tiros en este caso. Vamos a realizar los últimos 2 proyectiles que tenemos aquí. Aquí al terminar el Arduino va a hacer una comparación y dependiendo en este caso el jugador 1 tuvo más puntos, por lo cual felicidades jugador 1 win. Y bueno, este sería el funcionamiento, digamos en esta parte ya habríamos terminado los intentos y para reiniciar el juego pues según como se indicaba en el manual de usuario que presentamos tendría que presionar este botón, se reinicia el juego y de nuevo turnos para jugador 1 y los puntos. Y bueno, ahora vamos a pasar con el funcionamiento del cañón de Gauss y gracias. Para el circuito del cañón de Gauss teníamos una bobina, el cual va a ser nuestro cañón, con una longitud de 7 centímetros, un diámetro de 1.8. Tenemos un enrollamiento de un total de 700 vueltas. Tenemos aquí adentro, bueno, vamos a empezar aquí afuera, que teníamos los switches, el de carga y el de disparo. Tenemos adentro unos capacitores electrolíticos de 470 microfaradios, los cuales nos van a conectarlos en paralelo. Van a hacer que las capacitancias se sumen y al momento de descargarse o a oprimir el switch 2, hará que toda esa carga se vaya hacia la bobina y genere un campo magnético que dispare el proyectil. En este caso, también como pidieron el circuito tenía que tener un switch general y a su vez tiene otras salidas, las cuales van a ir directo al transformador que va a ir a alimentar las cestas. Ahora bien, bueno, para empezar vamos a usar estos proyectiles y los vamos a cargar en este agujero. Al cargar el proyectil vamos a proceder a encender el switch general para que alimente todo el circuito. En este caso no va a encender las cestas porque no están conectadas, pero oprimimos el switch general y ya está energizado, tendría que estar energizado todo el circuito. Ahora oprimimos el switch 1, que sería el switch de carga, por unos 3 segundos y oprimimos, apagamos y preparamos el switch 2. Al oprimir el switch 2 disparará el proyectil y volvemos a ponerlo en cero. Y ya podríamos volver a cargar si en dado caso fuera necesario. Para la realización de este proyecto se cumplieron con las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, el uso de gel antibacterial y también el distanciamiento social.